A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este espacio de Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero José María Ponce. Él es quien es parte de la Cámara de Industrias y de Productividad de Pichincha, pero también está a cargo de una serie de elementos en los últimos tiempos, fundamentalmente de lo que consistió un foro de sostenibilidad. ¿Cómo entender este reto, este challenge de la TAM de sustentabilidad? ¿Cómo se llevó a cabo, José María? ¿Y cómo mirar las proyecciones a futuro como país y como región? Porque vimos la participación de México, de gente de PNUD, de diferentes partes de América Latina como la ANDI de Colombia, en fin. Sí, muchísimas gracias primero por la oportunidad y tratar un tema de suma importancia, pero que nosotros seguimos creyendo las empresas y el consumidor todavía no le da el valor que en realidad tiene. Y un poquito por ahí este Sustainable Challenge, la TAM, que nosotros impulsamos, tiene que ver con eso. El enseñar el verdadero valor de estas prácticas a nivel nacional y mundial. Nosotros vemos que las empresas, mejor dicho, esto para mucha gente es un tema de moda, es un tema abstracto, es un tema hasta filático en ciertos casos, y la verdad es que no es así. El tema de sostenibilidad y el problema de los recursos en el mundo ya es un tema serio, es un tema actual, ya no es para los próximos años, sino es una realidad que está dando este momento. Y si las empresas no empiezan a hacer conciencia de que en pocos años no vamos a poder, simplemente el planeta no va a alcanzar para que nosotros podamos procesar todo lo que actualmente utilizamos. En ese sentido, lo que queremos nosotros es enseñar las prácticas de sostenibilidad que se están dando, principalmente en el Ecuador y en otras partes del mundo, pero principalmente aquí, para que de las empresas grandes, que son las que ya están metidas en esto, podamos ir escalando hacia abajo, escalando hacia proveedores, escalando hacia la cadena de valor hacia abajo, escalando a las medianas y pequeñas empresas que a veces tienen otros incentivos, que es un poco sobrevivir el día a día. La situación no es fácil económicamente, entonces hay empresas que no tienen este tema de la sostenibilidad en sus radares. Pero esa es un poquito la idea de lo que nosotros pretendemos con este Sustainable Challenge, y es involucrar a toda la comunidad, involucrar a los mercados. Gracias a Dios, las nuevas generaciones vienen ya con un chip desde pequeños, con mucha conciencia sobre la sostenibilidad, entonces empiezan a apreciar este tipo de prácticas en los productos que consumen. Así que un poquito de eso, el expandir estas prácticas y que todos seamos conscientes y responsables de lo que estamos haciendo, ¿no? José María, dentro de la propia Cámara que usted lidera, ¿cómo evaluar a las diferentes empresas, pero también cómo las empresas deben ir llegando al consumidor, es decir, a quienes consumimos cualquier tipo de producto, al trabajar en el tema de reciclaje, consumo responsable? Si bien vivimos en un mundo sobrepoblado, que es la verdad, que genera ingresos a las empresas, si pensamos en bananos, si toda la humanidad come un banano, Ecuador está muy bien, pero ¿qué pasa con el ambiente? ¿Cómo ser sostenibles? ¿Cómo evitar la contaminación? Y jugar en las dos áreas, responsabilidad ambiental, pero también la responsabilidad social. Es correcto, y por eso yo le decía que esto tiene que escalar hacia abajo. Las empresas grandes ya están en esto. Nosotros tenemos empresas que estuvieron en la TAM Challenge con exposiciones como Nestlé, como El Ordeño, como Pronaca, Cervecería, y muchas otras que ya tienen. Banco Pichincha, que fue uno de nuestros principales auspiciantes, ya tienen esta cultura. Lo que necesitamos hacer es que el resto de la cadena se integre. Y para eso las empresas, y nos decía la gente del Banco del Pichincha, ellos para calificar un proveedor del banco tienen que pasar un proceso en donde tienen que demostrar que son sustentables, que están en este tema.
Y esa es un poquito la responsabilidad que necesitamos, desgraciadamente, forzar es la palabra que se me viene a la mente, pero va por ahí, el tema va por ahí, en hacer conciencia. En el mercado es importante, y le digo un ejemplo, las tapas, nos contaban las tapas de los productos del ordeño, son tapas de caña, no son plásticos, entonces son cositas que cuestan más, pero que tienen una responsabilidad con el planeta tremenda. Lo que necesitamos es hacer que el consumidor empiece a apreciar esto. Y uno siempre dice, claro, estas cosas siempre cuestan un poquito más, pero la verdad es que si todos entramos en esta dinámica de ser responsables y estar dispuestos a pagar un poquito más por ciertos productos, por un tema de oferta, esos precios van a bajar y la sostenibilidad ya no va a ser cara, no va a ser algo del otro mundo. Sin embargo, hoy en día la accesibilidad a las tecnologías que nos permiten entrar en procesos de renovación y de sostenibilidad ya no es lo que era antes. Entonces, es más un tema de concientización y que las empresas se involucren. El consumidor poco a poco va entrando en ese tema, pero yo siento que es un deber nuestro como industria el empujar eso. Cuando usted habla del tema de la sostenibilidad y pone el ejemplo de temas de caña, de reciclados de caña, una serie de elementos, ¿cómo enseñar y cómo generar sellos en donde los consumidores podamos conocer? Vemos lo que ocurre con Tetra Pak, por ejemplo, todo lo que Tetra Pak está haciendo en reciclaje, pero al mismo tiempo, muchas veces en los hogares, específicamente de Quito, no sabemos cómo separar basura. Y si separamos, vemos que en el camión de la basura se vuelve a mezclar. O sea, cómo ir logrando todas esas cadenas. En la información que incluso nos compartió la Cámara, se habla de la enorme cantidad de familias. Se habla de que en el Ecuador 20.000 familias se dedican al reciclaje, y de esas 70% son mujeres cabezas de hogar. Entonces, ¿cómo saber qué hago con esto, dónde lo pongo y que el municipio, en este caso el Distrito Metropolitano de Quito, se encargue de recibir y distribuir un poco los tipos de basuras? Sí, fíjese que termina siendo como todos los problemas que tenemos en el Ecuador y parten del mismo punto, y es que es un tema de educación. Y aquí no estoy hablando de educación primaria ni secundaria, aquí estoy hablando de gente, inclusive le digo como yo, que no estábamos involucrados en este tema, y para eso sirve este Challenge Latam. El saber que hay ciertas cosas que se pueden reciclar sin problema. Aquí la gente de Gira, por ejemplo, en el tema de reciclaje, inclusive ni siquiera los municipios pueden ser los encargados de esto. Hay empresa privada que ya que están invirtiéndole mucho dinero al tema del reciclaje. Entonces, claro, usted mencionaba Tetra Pak y ese tipo de envases. Lo que tenemos que entender en las casas es que si simplemente separamos el envase de Tetra Pak de cartón o los plásticos o lo otro, lo que vamos a, en vez de ir al botadero, porque es casi imposible luego separar esta mezcla de productos, si nosotros desde las casas empezamos a separar, esto se vende, inclusive tiene valor económico. Entonces, el tema va un poco por ahí, es un tema de educación, es un tema de involucrarse y saber lo que está pasando. Y al fin del día no son cosas muy complicadas. Yo le diría que lo más difícil en un hogar es pasar de un basurero a 3, en donde estén orgánicos, cartones y papeles y el otro plástico. Con eso ya le haríamos un favor enorme al planeta. Y como le digo, la industria privada está comprando esos materiales. Entonces, la idea es un poco la economía circular. Empresas están recogiendo hasta sus propios envases y los vuelven a usar, etcétera, Sí, etcétera. y además conocimiento. Por ejemplo, con X número de botellas recicladas de plástico, se hacen jeans. Si se mezclan las fibras de plástico con algodón y se hace jean y se recupera y se recicla. ¿Cómo ha pensado también la Cámara? Al mismo tiempo ustedes llegan a sus agremiados, al mundo industrial. ¿Y qué otros tipos de proyectos tiene la Cámara para que estos retos estos challengers de sostenibilidad sean más difundidos, involucren a más sectores? A ver, lo primero fue el challenge que es un poco educar y hacer visible el problema y hacer visible las soluciones, que yo creo que un poquito ese es el tema, el saber que hay cómo. Yo siento que muchas empresas medianas y pequeñas dicen, esto es muy grande para mí, esto me va a hacer mucho dinero, etcétera, y no se involucran. Y la verdad es que no, ya no estamos hablando de cifras imposibles, ni mucho menos, y lo peor aún es que es rentable ser sostenible. Eso número uno. Y número dos, nosotros estamos involucrados como Cámara en programas de carbono cero. Nosotros como Cámara
queremos dar el ejemplo y entramos en ese tema para hacer carbono cero pronto. Y el tema es hacer un networking y seguir trasladando esta. Como cámara no se puede obligar, ni mucho menos, ¿no? Pero el deber es el expandir el conocimiento y convencer al resto de industrias que esto es un tema sumamente importante, debe ser parte del core business de las empresas, porque al fin del día, si el mundo va mal, si el planeta va mal, no va a haber mercado para nadie y nadie va a poder crecer. Si el mundo va mal, es el único planeta que tenemos para vivir. Exacto, entonces, llegando a extremos, pero si las aguas contaminadas llegan a un punto, no, va a ser casi imposible conseguir agua y va a ser más caro que cualquier otra cosa. Entonces, no va a haber mercado si es que nosotros no somos conscientes del tema. ¿Cómo promover más el tema de economía circular como tal? O sea, que la gente entienda esto de que se recicla, o sea, que todos volvemos y somos parte de un círculo en el cual debemos colaborar. ¿Cómo hacer que esto se difunda más y todos comprendamos el concepto de economía circular? A ver, número uno, educación. Y de ahí yo quiero mencionar algo, y aquí va un poquito a título personal, aunque desde que estoy en la Cámara ya sé que nada de lo que digo es a título personal, pero sí existen ciertas industrias en donde ciertas regulaciones de los gobiernos pueden ayudar. En Europa hay muchas regulaciones que obligan un poquito a las industrias que utilizan estos ciertos materiales que son difíciles que no son biodegradables, para que ellas se involucren en recoger y volver a utilizarlos, ¿no? Entonces yo sí creo que en el Ecuador ciertas regulaciones de ese tipo podrían ayudar. Me contaban el otro día, en Colombia, por ejemplo, la industria de llantas tiene que recoger, el productor tiene que ser responsable de recoger 60% de las llantas usadas, etcétera, etcétera. Pero lo que yo le digo es, cuando uno se involucra en este mundo y en este proceso, se da cuenta que, así sea por obligación o lo que sea, termina siendo rentable. La economía circular es rentable, entrega beneficios económicos. No debe ser el fin por el que nos metemos en sostenibilidad, pero al fin del día eso sucede, así que no hay que tenerle miedo a explorar estas áreas donde uno tiene que invertir algo, pero los retornos con seguridad son mayores. Es decir, invertir, cuesta la inversión, pero el retorno va a ser mayor. Eso hay que difundirlo y hay que darlo a conocer. Y hay un retorno tema de las alianzas público-privadas, José María, ¿qué han pensado? ¿Cómo mirarlo? Yo sé que no es responsabilidad del Estado, pero sí hay normas que debemos cumplirlas y eso nos obliga a ser más cuidadosos, o aprendemos con la norma y luego ya queda el hábito como tal. Sí, y ojo, el tema de normas de gobierno es algo que nosotros siempre como ciudadanos le tenemos miedo, porque no sabemos en qué puede terminar, pero sí pueden haber algunas normas de responsabilidad que estoy seguro las industrias las verían con muy buenos ojos, ¿no? Y ese puede ser un camino. Alianzas público-privadas, el gobierno sentimos que está dando un giro al respecto para impulsar estos temas. Estamos próximos de tener reuniones con ellos para definir qué podemos apoyar, pero también es una buena idea, todo suma, y más allá de trabajar en esto o sostenibilidad o lo que sea con el gobierno, se ha demostrado que cuando industria privada y gobierno trabajan juntos, por lo general los resultados son positivos. Ahí está para muestra un botón, y el tema de la vacunación, en donde la industria y la empresa privada se sumó, fue un éxito, ¿no? Ustedes trabajaron también fuertemente como Cámara de Industrias y Producción en el tema vacunación, como prueba que usted lo está mencionando. ¿Qué otros temas tienen, José María, de involucramiento con los sectores sociales, ambientales, en lo que queda del año? Estamos ya llegando al último trimestre del año. Tenemos, a ver, como evento grande era pero nosotros hacemos constantemente, mensualmente, quincenalmente, foros, encuentros, networking con respecto a estos temas. Estamos muy involucrados en el tema de sostenibilidad. La Cámara también quiere entrar mucho en el tema de desnutrición infantil, que es algo que estamos involucrados con el programa REDNI. El tema de educación, estamos apoyando mucho algo del programa 2030 con Unidos por la Educación. Y todo esto que al fin del día es sostenibilidad, estamos muy metidos en tema de oportunidades de género. Eso es algo que también es parte de la sostenibilidad. Y como le digo, nosotros como Cámara tenemos dos negocios, por así decirlo, dos líneas. La una es la representación gremial y el proteger a las industrias y impulsarles a crecer. Y la otra es involucrar a la industria
en estos otros programas que es al fin del día lo que el mundo necesita, ¿no? Desde sostenibilidad hasta desnutrición, etcétera, etcétera. Es decir, que exista un trabajo conjunto entre la industria como tal, la sociedad, para salir adelante y conseguir un mundo más sostenible, más responsable y más cuidadoso. Y así es que felicitamos a la Cámara de Industrias y a quien la lidera en este momento, a José María Ponce, por este tipo de eventos que dejan mucho para pensar, mucho para dialogar, como lo que fue el reto de sostenibilidad de América Latina en el 2022. Tratar una hoja de ruta, tratar una hoja en donde el eje nuevamente vuelve a ser la educación para tener un país, un mundo más sostenible, más cuidadoso, en donde todos seamos más responsables con la sociedad y con el planeta. Así es que gracias nuevamente a José María Ponce por haber acompañado en este espacio. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.